Muy bien, pues muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan hoy. El tema de esta sesión es manejo de hemorragia obstétrica por parte del doctor Santiago Leal, quien se desempeña en el área de cuidados críticos del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, España. Antes de cederle la palabra al doctor Santiago, solamente recordar que una vez que él termine su presentación, vamos a abrir el espacio para preguntas, para comentarios, para diálogo y podrá ser de dos vías. Que ustedes escriban sus preguntas en el chat y yo las leeré en voz alta, o que me lo indiquen con el botón de la manita y yo les voy a ceder el micrófono para que puedan ustedes hacer su pregunta directamente. Y antes de comenzar, solamente recordar y agradecerles a todos por su presencia a nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de la Organización Global Healing y de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias a todos. Doctor Santiago, le cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes desde España. Bienvenidos a todos. Quiero agradecerle al comité organizador y a todos mis colegas del mundo hispano su gentileza por escucharme y por haber tenido la deferencia de invitarme. El tópico que se trata es la hemorragia posparto. Como ha dicho Roberto, yo no soy hematólogo ni anestesiólogo, soy médico intensivista. A mí llegan las parturientas que han tenido hemorragia posparto en un estadio muy avanzado. Afortunadamente son muy pocas al año. En mi hospital hay 3 o 4 casos al año y los resultados suelen ser buenos. Como les digo, soy médico especialista en cuidados críticos y anestesiología. Trabajo en una unidad de cuidados intensivos perioperatorio. Soy el presidente de la comisión de transfusión de mi hospital. Pertenezco al grupo de transfusión de la Sociedad Española de Cuidados Críticos, miembro de la Advisory Board del NATA, coordinador del documento Sevilla de alternativas a la transfusión, que es por el que se guía mi país para utilizar las alternativas a la transfusión. Soy editor asociado de medicina intensiva, revisor de revistas de Intensive Care, Critical Care, Blood Transfusion, medicina intensiva y 11 revistas más, y tengo más de 50 trabajos publicados en inglés en revistas de mediado, moderado, alto prestigio. A ver, ¿por qué esto? Esta es mi ciudad, Sevilla, desde donde les hablo. El río Guadalquivir y uno de los puentes construidos en el siglo XVII, el puente de Isabel II. Y este es el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde trabajo. Es un hospital bastante grande, el segundo más grande de España. Tiene 2.000 camas, 60.000 ingresos anuales, casi 300.000 urgencias al año, 57.000 intervenciones quirúrgicas al año, 7.000 partos anuales y aproximadamente unas 50 hemorragias posparto graves. Ahora pueden ver la unidad de cuidados intensivos donde trabajo, tiene 60 camas y atendemos a pacientes politraumatizados que han sufrido cirugía cardíaca, neurocirugía, la gran cirugía oncológica, trasplante de médula, de riñón, de corazón y de hígado. La unidad de cuidados intensivos recibimos 5.000 ingresos anuales y mi hospital consume alrededor de 25.000 unidades de concentrados de hematía al año. El 35% de los pacientes críticos son transfundidos. Este es el esquema de la presentación de hoy. Yo pretendo que sea una presentación que les ayude, que sea una presentación práctica, huyendo de retorismo ni de circunvalaciones que puedan confundir. Es una presentación abierta donde podemos dialogar al fin de la misma y donde fundamentalmente quiero explayarle la experiencia en mi hospital, los problemas a los que nos hemos enfrentado con la hemorragia obstétrica y lo que realmente nosotros hacemos. Bien, junto al primer tópico, la presentación. ¿Por qué nos preocupa la hemorragia posparto? Pues nos preocupa porque es la primera causa mundial de muerte materna y esto es importante, el 90% de las muertes ocurren en el periodo de las 4 horas desde el inicio de la hemorragia. Muchas de las muertes son por hemorragia incoercible
y por desconocimiento de un tratamiento adecuado de la coagulopatía. Precisa, y esto hago especial subrayado e hincapié, un manejo multidisciplinar de anestesiólogos, ginecólogos, intensivistas, hematólogos y matronas y otros especialistas. Todos los involucrados en el manejo de esta hemorragia tienen que saber qué hacer, en qué momento hacerlo, y en una hemorragia de esta categoría no hay lugar para el caos. Tiene que existir un protocolo de actuación de hemorragia posparto, puesto que es la medida que más claramente mejora el resultado clínico. Por tanto, este es el protocolo de los puntos clave del protocolo de actuación de hemorragia obstétrica de mi hospital. La hemorragia masiva puede producir la muerte materna, como he dicho antes, en 4 horas, por eso nos preocupa mucho. La alarma precoz puede salvar vidas en la hora que sigue al inicio de la hemorragia. La coagulopatía aumenta de forma exponencial la morbimortalidad y la mayor parte de las actuaciones para coartar el mal resultado clínico deberían de tener lugar en la hora que sigue al inicio de la hemorragia, siempre en trabajo en equipo y por personal experto. Porque pensamos que la mortalidad y la morbilidad severa por hemorragia posparto siempre o casi siempre son evitables. La terapia transfusional y el uso de factores procoagulantes tienen que estar protocolizados y conocidos por todos los participantes. ¿Cuáles son los problemas de la hemorragia obstétrica? Primero es que el sangrado suele infraestimarse. Se alerta muy tardíamente porque pensamos que el sangrado es natural en un periparto y se alerta a todos los implicados de forma muy tardía. En segundo lugar, hay una falta de conocimiento del protocolo de hemorragia obstétrica por todas las especialidades que tienen que conocerlo. Y muchas veces también hay una falta de haber hecho algunos simulacros o puestas al día del protocolo. Hay falta de comunicación del equipo, de matronas con anestesiólogos, de anestesiólogos con intensivistas o de intensivistas con tocólogos. Todo eso lo sufre la mujer sangrante. Y no se revisan los eventos centinela. Una vez presentado el problema, pasamos a la definición y manejo general. Este es el protocolo de hemorragia obstétrica de mi hospital. Lo más importante, quizás no se ve la diapositiva en completo, por cierto, lo más importante es que en este contexto de hemorragia obstétrica el tiempo es vida. Un paciente sangrante, no solamente de hemorragia obstétrica, cualquier tipo de sangrado agudo, el tiempo es vida. Por consiguiente, se precisa de disponibilidad rápida de los resultados analíticos y de actuaciones eficientes y precoces. Esto es básico. Definir el sangrado masivo en el contexto de hemorragia obstétrica, pues a veces no es fácil. Hay múltiples definiciones, pero la mayor parte de ellas están basadas en las unidades de sangre que se precisa o el sangrado que ha tenido lugar. Mire usted, en realidad esto es bastante elucubrar y es poco práctico. En mi hospital, cualquier tipo de hemorragia que es grave y que en una gasometría venosa cae la saturación venosa por debajo del 75% o eleva el ácido láctico por encima de 2 milimol por litro, es una hemorragia grave. Da igual que haya perdido el 50% del volumen de sangre, más de 150 mililitros por minuto, como observan arriba la diapositiva. Cualquier hemorragia que cae la saturación venosa de oxígeno en la gasometría venosa o el lactato se eleva desde un punto de vista práctico y para nosotros es una hemorragia grave. La forma de que la cuantificamos al margen de esto es alertamos a los anestesiólogos, a los intensivistas y a los analistas y a los hematólogos cuando la frecuencia cardíaca es superior a 110 latidos por minuto, cuando la presión arterial sistólica cae por debajo de 85, pero sobre todo cuando la saturación venosa es inferior al 75% o hay una hiperlacticidemia. Siempre nuestras matronas pesan las compresas, aproximadamente 1 mililitro de sangre es 1 gramo, y acorde a cuánto pesan las compresas, pues el sangrado se cataloga como escaso,
como moderado o como severo. El sangrado severo pues conduce a que se llame rápidamente al anestesiólogo. En todas partes del hospital maternal consta los números de teléfono a los que hay que llamar y en el tiempo de respuesta de un anestesiólogo o de un hematólogo para responder a este tipo de urgencia, idealmente debe ser inferior a 10 minutos en mi centro. ¿Qué es lo que ha cambiado? No me permite animaciones, lo siento. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el manejo hemodinámico de estos pacientes? En el Hospital Virgen de Rocío nosotros manejamos este tipo de hemorragia, permitiendo este tipo de hemorragia y cualquier sangrado agudo en general, permitiendo una tensión arterial sistólica no superior a 90 mililitros de mercurio. No tratamos de normalizar la tensión, porque normalizar la tensión a 120 milímetros de mercurio conduce a presurizar más los vasos sanguíneos y por tanto a más hemorragia. No es fundamental el estudio de coagulación, no les choque esto que les estoy diciendo, no es fundamental en nuestro centro porque nosotros nos manejamos por trombolastografía, por Rotem. Pero el estudio de coagulación tiene la misma validez que el Rotem en manos expertas. La severidad de la hemorragia la manejamos por la saturación venosa y por el ácido láctico de la gasometría venosa. Utilizamos los ratios de hemoderivados iguales cuando se da la alerta de hemorragia crítica. Tratamos muy precozmente la coagulopatía, idealmente en la primera media hora desde que se inicia la hemorragia, y usamos fármacos prohemostáticos, fundamentalmente concentrado de fibrinógeno y ácido tranexámico. Estas son las consideraciones especiales de la hemorragia por parto. Yo soy tocólogo, pero hay una alerta cuando se da alguna de las 4 temidas T: atonía uterina, resto de tejido placentario, canal del parto traumatizado o activación de la coagulación por la trombina. Dependiendo del estadio donde se está desarrollando la hemorragia obstétrica, pues las actuaciones son diferentes. En el primer recuadro, una compresión del útero o la oxitocina puede ser suficiente, pero en recuadro más avanzado, como en este mismo, de aquí, en este segundo caso, donde el sangrado ya supera los 1.500 mililitros, se activa el protocolo de transfusión masiva. Activar el protocolo de transfusión masiva es vital en mi centro. Se activa telefónicamente y inmediatamente se envían cantidades iguales de plasma, de plaquetas y de concentrado de hematía. La activación del protocolo de transfusión masiva significa que ya se realiza un Rotem, ahora hablaremos muy escuetamente sobre él, para medir uno de los efectos del Rotem, el FIT-10. Dependiendo del FIT-10 y de la activación del protocolo de transfusión masiva, nosotros usamos fármacos prohemostáticos. Si el sangrado persiste por encima de más de 1.500 o es incoercible, seguimos activando el protocolo de transfusión masiva y tenemos consideraciones muy importantes en la hiperfibrinólisis. En la parte de abajo, ustedes pueden ver cuáles son todas las actuaciones que se desarrollan con respecto a la cirugía. Como esa no es mi especialidad, pasaré un poco más de pasada sobre esto. Estos son los patrones clásicos que hacemos. No sé si me escucha, espero que sí. Sí, hubo una ligera interrupción en el audio, pero escuchamos muy bien ahora. Muy bien, perfecto. Me alegro. Es lo que usamos en el Hospital Virgen del Rocío. Les diré cuáles son nuestros puntos clave: monitorización invasiva y sondaje de la paciente. Todo esto ocurre en los primeros 30 minutos de la hemorragia. Ponemos oxígeno a la parturienta, canalización de 2 buenas vías venosas, extracción analítica completa para el Rotem y la gasometría, y esto es muy peculiar y puede ser que no sea compartido en todo sitio, pero es importante establecer un protocolo y que todo el mundo lo siga. Nosotros protocolizamos y decidimos que a todos nuestros pacientes le íbamos a aportar 1 o 2 gramos de ácido tranexámico como antifibrinolítico y 4 gramos de concentrado de fibrinógeno. Esto lo hacemos muchas veces seguido por FIT-10, pero si el Rotem tarda demasiado, nosotros aportamos 4 gramos de fibrinógeno. Infundimos un máximo de 2 litros de cristaloide y en el protocolo de transfusión masiva inmediatamente solicitamos el primer pack de transfusión masiva.
El primer pack de transfusión masiva consta de 4 concentrados de hematíes, 2 unidades de plasma y un pool de plaquetas. El objetivo es mantener el fibrinógeno por encima de 2 gramos por litro, una hemoglobina de 90 gramos por litro, las plaquetas por encima de 50.000 y el láctico por debajo de 2 milimoles por litro. Siempre, como es lógico, ponemos oxitocina. Este es el protocolo de transfusión masiva de mi hospital. No es exclusivamente para la hemorragia obstétrica, sino también para la hemorragia que sigue al trasplante hepático, a la gran cirugía cardíaca, la cirugía obstétrica, cirugía oncológica, ¿no? Se activa el protocolo de transfusión masiva fundamentalmente con cualquier sangrado que disminuye la saturación venosa o aumenta el láctico, como puede ver en la parte inferior izquierda del esquema. Pues bien, una vez que se activa el protocolo de transfusión masiva, que no puede apuntar es un problema. El protocolo de transfusión masiva lo activa cualquier miembro del equipo donde esté sangrando el paciente, no tiene por qué ser un médico. Hay unos criterios relativamente estrictos para activarlo, pero fundamentalmente es un sangrado incoercible. Y realizamos test de coagulación y test viscoláctico, ROTEN, aquí lo pueden ver, en cirugía cardíaca, en trasplante hepático, en trauma grave y en hemorragia obstétrica. Desde que se llama por teléfono al banco de sangre, nos llegan por los tubos internos del hospital el primer pack de transfusión masiva, que son 4 concentrados de hematíes seronegativo, 2 unidades A o AB de plasma y un pool de plaquetas. Empezamos a usar ácido tranexámico o fibrinógeno, dependiendo del contexto. Ya les digo que en pacientes obstétricos 2 gramos de tranexámico y 4 gramos de fibrinógeno son obligados. Si sigue sangrando, se envía el segundo pack, que es exactamente igual que el primero, pero sin plaqueta. Y sigue sangrando el tercero, que sí lleva a su vez plaqueta. Consideramos siempre dosis adicionales de fibrinógeno, de complejo protomídico o ácido tranexámico. El fármaco que más usamos probablemente es el tranexámico. Bueno, bonito y barato. Bien, pasamos al tercer punto, que es la coagulopatía y el ROTE. Importantes aportaciones que yo puedo hacerle. En el protocolo de transfusión masiva de mi centro, el asesoramiento por parte del laboratorio tiene que ser rápido. No es admisible un laboratorio que responde con un turnaround time, con un tiempo de retraso superior a 30 minutos. La chica, la enferma se muere. Y el laboratorio responde rápidamente y realizamos, como le digo, un test viscoláctico, que en nuestro caso es ROTEN. Transfundimos precozmente, es decir, no esperamos a la analítica ni a los resultados del ROTEN ni a ninguna otra cosa, ninguna otra prueba complementaria para iniciar la transfusión en un ratio 1-2, es decir, 4 unidades de concentrado de hematíes por 2 de plasma fresca y por un pool de plaquetas. Y administramos de forma precoz ácido tranexámico y concentrado de fibrinógeno. Como les he dicho, 1 o 2 gramos de ácido tranexámico y 4 gramos, hay otros anestesiólogos intensistas que administran algo menos, de concentrado de fibrinógeno. Si es guiado por ROTEN o por fibrinogenemia tipo Cloud, pues mejor. Recordarles que los cambios de coagulación durante el embarazo, recuerden que el fibrinógeno está incrementado en muchos factores de coagulación, también están incrementados durante el embarazo, pero que hay que olvidar una alícuota, un reparto alícuota de los factores de coagulación. No existe la misma cantidad de factores de coagulación. Más del 90% de todos los factores de coagulación es fibrinógeno, por eso estamos muy preocupados por la depresión de fibrinógeno, que es el primero que se depresiona y el último que se represiona. Por consiguiente, administramos fibrinógeno de forma muy precoz en todos los sangrados críticos de mi hospital, no necesariamente hemorragia obstétrica, de hemorragia obstétrica también. Y dentro de la hemorragia obstétrica, esta es cómo se produce y cómo se perpetúa. Las 4 T la pueden ver aquí a su izquierda, que están. Fundamentalmente el tono, la falta de tono uterina es el principal causante, eso produzca hemorragia y activación de la coagulación. Nosotros le infundimos fluidos, hemodiluimos, se produce hipotermia, acidosis, hipocalcemia, hiperfibrinolisis e hipofibrinogenemia. Estos son los 2 factores más determinantes de la coagulopatía y sangrado. La hiperfibrinolisis y la hipofibrinogenemia.
¿Cómo luchamos y qué hacemos con ella? Pues mire ustedes, el resultado del estudio de coagulación convencional pues, tiene ciertos problemas. El estudio de coagulación convencional, que aporta fundamentalmente valores de APTT, INR, plaqueta y fibrinogenemia derivado del tiempo de protombina o de Klaus, fundamentalmente esos son los datos, suele tardar, en el mejor de los casos, 40 minutos. Es un tiempo inadmisible, es un tiempo muy alto y por consiguiente, si tuviéramos que tomar las decisiones, dependiendo de lo que el estudio de coagulación nos dice, pues los pacientes van a morir, porque no es posible tomarla con la suficiente lucidez y con la suficiente prontitud. Por tanto, nosotros utilizamos el ROTEM. El ROTEM es un test viscoelástico, este es un esquema general. Yo no voy a hablarles de ROTEM porque no ha lugar, solo quiero que sepan que exista en mi hospital, que muchas hemorragias obstétricas son manejadas por ROTEM, que es una decisión de cada hospital, no hay ninguna guideline que diga que el ROTEM es mejor que el estudio de coagulación, pero nosotros hemos decidido utilizar el ROTEM. Tenemos mucha experiencia en ROTEM, hacemos más de 1.800 ROTEM al año en diferentes contextos clínicos y detectamos problemas de hipocoagulabilidad, de hipercoagulabilidad y de fibrinolisis. Aquí tiene los patrones de hipocoagulabilidad, de hipercoagulabilidad y de fibrinolisis, que no vamos a comentar ahora, pero sí me gustaría que vieran que es un ROTEM normal, aquí lo pueden ver en la pantalla, y un ROTEM normal pues tiene un inicio de la coagulación, que es este, y una amplitud del coágulo. Como les digo, no voy a hablarle demasiado, este es el EXTEND, que trata de medir la vía extrínseca, y después tenemos lo que se llama el FICTEN. El FICTEN mide el nivel de fibrinógeno una vez que anula dentro de la fortaleza del coágulo lo que produce las plaquetas, que da el fibrinógeno. Un FICTEN normal, pues es siempre por encima de 9 milímetros. Estoy hablando de FICTEN normal, el grosor del FICTEN es este, que se lo estoy pintando aquí, pues este grosor debe ser al menos 9 milímetros. Bien, podemos evaluar perfectamente el déficit de fibrinógeno. Fíjense aquí que el FICTEN no es de 9 milímetros, es de 5 milímetros. Y qué delgadito este grosor. Este es el caso de una parturienta. O podemos evaluar una fibrinolisis que se trata con tranexámico. Fíjense ustedes, en este otro caso, cómo el grosor, este es el grosor normal, y esta es la configuración de esta embarazada, que se llama en cola de pescado o de hiperfibrinolisis. Estos resultados están disponibles en menos de 15 minutos. Todas las hemorragias obstétricas de mi hospital se guían por ROTEM. Los valores de ROTEM están establecidos en la literatura y como las embarazadas tienen un estado fisiológico de hipercoagulabilidad, los valores de ROTEM no son los de una persona normal. Por tanto, estos que les pongo aquí son los que son. El ROTEM, si les parece, se ha convertido en una herramienta fundamental en el manejo de la hemostasia crítica. Nosotros lo usamos en mi hospital y estaría encantado, si ustedes lo creen oportuno, de dar un curso sobre ROTEM y hemostasia crítica, si lo ven adecuado en otro momento. ¿Qué fármacos utilizamos nosotros para la hemostasia? ¿Qué fármacos prohemostáticos? Pues bien, las guías europeas de sangrado, que se publican en el año 2013 de la Sociedad Europea de Anestesiología, establece en qué hay acuerdo y es altamente recomendable y en qué hay menos acuerdo y es moderadamente recomendable. Hay un alto grado de recomendación y por consiguiente debería de establecerse y hacerse siempre tener protocolos de actuación. Se lo dije al principio de la charla. Tienen que tener protocolos de actuación todo hospital que traten partos. Todo el mundo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Tienen que existir fármacos uterotónicos que tienen que ser usados de manera escalonada, manejo quirúrgico adecuado y fármacos procoagulantes, que es lo que ahora nos interesa. El manejo, según las guías europeas, tiene que ser siempre multidisciplinario. Esto no es un problema del tocólogo ni de la matrona, esto es un problema del hospital, de los anestesiólogos, de los intensivistas, de los tocólogos. El fármaco de elección que siempre tiene que existir, como ahora se está haciendo el Woman Trial, que se publicará en breve con más de 20.000, pero el ácido tranexámico es un fármaco
antifibrinolítico de precio inferior a $1,5 y que usamos con muchísima frecuencia en todas las embarazadas que estén sangrando, claro. Y con menos grado de recomendación, a pesar de que mi hospital ha apostado por el fibrinógeno, es utilizar fibrinógeno casi de forma profiláctica cuando el paciente está sangrando o cuando observamos que el paciente tiene una tendencia muy importante a sangrar. Y la utilización del Roten. Eso tiene un moderado grado de recomendación, aunque yo les subrayo de nuevo que en mi hospital hemos decidido incorporarlo a nuestro armamentario diagnóstico y terapéutico para tratar a este tipo de embarazadas. Dependiendo del Roten, de los valores del Roten, pues tomamos decisiones terapéuticas. Aquí tienen. No vamos a explayarnos en ello porque no sé la experiencia que puedan tener y probablemente pues resulte una charla demasiado ardua, pero ya les emplazo a que lo podamos hacer otro día. Pero dependiendo de los valores de Sten o de los valores de Fichten, que mide, como le he dicho, el fibrinógeno, o de la lisis, que la tiene aquí, ml es máxima lisis, pues utilizamos plasma o complejo protomínico, también utilizamos complejo protomínico, dependiendo de los valores del Fichten, 25 o 50 miligramos de fibrinógeno por kilo, dependiendo de los valores de Exten utilizamos plaqueta, y si la lisis es muy avanzada, pues utilizamos ácido tranexámico. Eso es lo que nos guía en nuestro quehacer diario. La administración de fibrinógeno es fundamental, hay 3 formas de hacerlo. El concentrado de fibrinógeno, que es el que usamos fundamentalmente en mi centro, que lo tienen aquí, tiene 1000 miligramos de fibrinógeno en 50 mililitros, nos permite una administración muy rápida de fibrinógeno y reflexionar rápidamente los niveles de fibrinógeno. Hay otra forma de hacerlo, que es el crioprecipitado, que no contiene únicamente fibrinógeno, sino también factor 8, el 3 y el von Willebrand. Tiene 400 miligramos por unidad de 20 a 50 mililitros, está presente en muchos países del mundo y es preferido al fibrinógeno en muchos países del mundo, al concentrado de fibrinógeno, aunque les redundo que nosotros utilizamos concentrado de fibrinógeno, o se puede aportar fibrinógeno de la forma más natural, que es plasma fresco. Plasma fresco contiene todos los factores de coagulación, es una gran ventaja, y 600 miligramos de fibrinógeno por cada unidad de 270 mililitros. ¿Cuál es el problema del plasma fresco? Pues mire usted, pues para pasar 30 mililitros por kilo de plasma, que es la dosis eficaz, se necesitan vías enormes, se necesita tiempo y se puede producir trali y taco, que son efectos conocidos del plasma deleterio. Por tanto, somos amigos del plasma hasta cierto punto. La dosis de fibrinógeno se puede guiar por el algoritmo de Essener, que está basado en el Roten, o bien el incremento del fibrinógeno que deseamos por 0,04 y por los kilos de peso, que es lo que muchas veces utilizamos cuando ya tenemos los datos de fibrinogenemia. En esta última parte de la charla voy a hablarles de las controversias que existen en el manejo de estas pacientes. Me gustaría dejar pues más tiempo libre para el diálogo. Básicamente lo que les he dicho hasta ahora es que tienen que protocolizar perfectamente las actuaciones de cada uno de los miembros implicados en la hemorragia obstétrica, que tengan un protocolo adaptado a su medio, a su hospital, pero que lo conozcan todos los implicados, que hagan simulacros con ese protocolo y que los tiempos de respuesta sean medidos escrupulosamente y cada vez sean tiempos de respuesta más cortos. ¿Cuáles son las controversias? Pues miren ustedes, se ha publicado en el British Journal Anesthesia en el año pasado, al final del año pasado, pues el tratamiento preventivo con fibrinógeno, con concentrado de fibrinógeno. Les recuerdo que el concentrado de fibrinógeno se expende en viales de 1 gramo que se diluyen en 50 mililitros y pueden ser infundidos en 5 minutos. Pero en este estudio randomizado en pacientes con hemorragia posparto, que muchas de ellas tenían fibrinogenemia a niveles normales, la administración de 2 gramos de fibrinógeno no mejoró el resultado clínico. Y los autores concluyeron que no recomiendan el uso de concentrado de fibrinógeno cuando la fibrinogenemia es normal. Es decir, es superior en una embarazada a 3 gramos por litro, aproximadamente, ¿no? O ellos no utilizaron Roten, o el Fichten,
es normal, es mayor de 12 milímetros. En este trial sugiere que usar fibrinógeno cuando no hay hipofibrinogenemia, pues probablemente no es útil. Yo creo que es algo a tener en cuenta, porque se han incluido 124 pacientes, la verdad es que no son demasiados, y 125 pacientes en el grupo placebo, es decir, que no recibieron fibrinógeno, sino suero fisiológico. Es un estudio ciego y es un estudio de gran valía que ha documentado que el uso de fibrinógeno indiscriminado en pacientes que tienen la fibrinogenemia normal no es útil. Así y todo, y a pesar de este trial, nosotros en mi centro seguimos utilizando fibrinógeno de forma ciega cuando el tiempo de respuesta del ROTE o de la analítica es demasiado prolongado. Por eso he puesto esta parte como de controversia. No está tan claro que se tenga que utilizar fibrinógeno cuando la fibrinogenemia no es normal. Estamos esperando los resultados del Woman Trial, que es el tratamiento con fármaco antifibrinolítico a nivel mundial. Se están incluyendo más de 20.000 hemorragias posparto y posiblemente hay datos esperanzadores de que puede funcionar, y se trata de tratar o con placebo o bien con ácido tranexámico a pacientes con hemorragias posparto. ¿Por qué ácido tranexámico? Porque es un fármaco bastante eficaz, con pocos o escasos efectos deleterios y que tiene un precio bastante razonable, como lo he dicho antes, bastante barato. Y en presencia de hiperfibrinolisis su eficacia está bien documentada. Por último, me gustaría comentar un caso de nuestro centro, un caso práctico, son 2 o 3 diapositivas, antes de abrir el diálogo. Se trata de una paciente de 60 kilos que tiene una hemorragia posparto, con unas pérdidas calculadas de 2,5 litros de sangre. Se activa vía telefónica el protocolo de transfusión masiva y el banco de sangre nos envía inmediatamente por tubos internos 4 unidades de concentrado de Matías, 4 de plasma descongelado y un pool de plaquetas. Pues se le empieza a infundir ese cóctel de hemocomponentes a la paciente, más 2 gramos de tranexámico. La paciente sigue sangrando, tiene una hemoglobina de 100 gramos por litro. Recuerden que la hemoglobina en los sangrados agudos, al ser una variable que es relativa, es en gramos por litro, no son valores absolutos, puede ser normal a pesar de sangrado de hasta 2,5 litros. Tiene una plaqueta de 130.000 y una fibrinogenemia que para una embarazada es bastante baja, 1,1 gramos por litro. El INR está prolongado también. Y el ROTEN, olvídense del TEC, porque es la otra forma de TEC viscoelástico, el ROTEN tiene un FISTEN, una fortaleza del coágulo, de 6 milímetros, que está muy por debajo del patrón de normalidad que va de 9 a 25. Nuestro anestesiólogo, pues, le prescribe a esta paciente 4 gramos de concentrado de fibrinógeno. Este tipo de TECs lo hacemos siempre a nuestros residentes. Tenemos pues más de 60 casos prácticos que continuamente se van poniendo al día acorde a las guidelines para someter a nuestros residentes y a nuestros médicos más jóvenes a situaciones donde tienen que decidir. Después le explicamos en la siguiente diapositiva si hay razón para haber hecho lo que se ha postulado por una hemorragia periparto. Las guías europeas dicen que tiene que haber fármacos procoagulantes disponibles. En nuestro centro tenemos 4 neveras distribuidas por toda la ciudad sanitaria que incluyen 2 gramos de fibrinógeno, 2 viales de complejo protonvínico, 2 gramos de ácido tranexámico y que pueden ser deselladas por cualquier sanitario y usadas siempre que firme después la tarjeta. Entonces, eso existe en todo el centro para no tener que pedirle a hematología ni a farmacia. No nos podemos permitir ese lujo. La fibrinogenemia menor de 2 gramos es predictiva de sangrado. El PEG y el ROTEN se debe usar para guiar el sangrado. Vean la letra, el grado de recomendación. La disponibilidad de los fármacos procoagulantes es 1C. Y las guías europeas recomiendan que con esa fibrinogenemia y con el paciente sangrando, pues
la enferma debería de haberse puesto fibrinógeno. Este es un esquema yo creo que bastante internacional, pero que nos dice cómo hay que manejar el sangrado de estos pacientes, y vea que cuando el FISTEN es menor de 7, esta paciente tiene un FISTEN menor de 7, lo que hay que utilizar es el concentrado de fibrinógeno lo más precozmente posible. Es un esquema bastante práctico porque dependiendo del FISTEN, que sea menor de 7, menor de 12, entre 12 y 15 o mayor de 15, pues o no se hace nada o se utiliza concentrado de fibrinógeno o se utiliza plasma. A mí me parecía siempre un esquema fácil de entender y siempre lo uso en mis charlas. Por consiguiente, la decisión de este médico anestesiólogo, siento que no puedan ver estas diapositivas animadas, no me lo permite este sistema de exposición, es a nuestro juicio correcta. En muchos otros casos clínicos, pues las decisiones son más controvertidas o son francamente incorrectas. Por tanto, esta es mi última diapositiva y yo creo que nos podemos abrir al diálogo, ¿no? Para recordar el take home message, mensajes para llevarse a casa. A mi juicio, como médico intensivista y anestesiólogo, la hemorragia obstétrica grave es una emergencia que necesita protocolizarse. Yo diría que este es el mensaje fundamental. O sea, tienen que tener un protocolo. Nosotros tenemos un protocolo de hemorragia obstétrica que tiene que ser multidisciplinar, conocido por todos los profesionales implicados, conocido hasta la saciedad. La hemorragia obstétrica tiene que disparar todos los mecanismos de sospecha y de actuación precoz lo más precozmente posible. Es preferible pasarse a no llegar. El tratamiento de la coagulopatía es básico y está basado en tener precozmente hemoderivados en unas ratios preestablecidas en su protocolo. A nuestro juicio hemos utilizado el 1,2 con relación de concentrado de Matías con plasma, pero son igualmente válidos con 1,1 o 1,3 según la literatura. Ustedes pueden utilizar test de coagulación convencionales, son exactamente iguales de buenos que el Roten. En mi hospital pues nos hemos acostumbrado y hemos introducido Roten y es lo que usamos. Nuestros residentes pueden ver los resultados del Roten en las pantallas del quirófano y de una forma dinámica saben lo que tienen que usar, y se ha establecido que el manejo del Roten debe ser prioritario sobre el estudio de coagulación. Nunca dejar nada al azar, nunca dejar nada al azar, todo tiene que estar protocolizado y siempre evitar el caos. Esa sensación de todo el mundo corriendo y ninguna eficacia, que en mi hospital era frecuente hasta hace poco tiempo, la hemos vencido pues con repetición del protocolo, con simulacros de puestas al día, con llamadas telefónicas, con equipos conectados con WhatsApp. Esto yo creo que son cosas importantes, y con disponibilidad de fármacos procoagulantes, de hemocomponentes, de valores del Roten y de personal altamente cualificado e implicado en el manejo de estas pacientes. Yo creo que dar una charla más larga a especialistas de diferentes especialidades, de diferentes países, pues quizás no sea tan rentable, pero ha sido un placer hablar con ustedes. Estoy deseando conocer sus preguntas y compartir sus inquietudes, y si hay algo que pueda aclararle con respecto a mi charla, será para mí un placer. Les agradezco mucho su atención. Excelente, doctor Santiago. Pues primero que nada, muchas gracias y muchas felicidades por esta valiosa presentación. Y ahora aprovecho también para mencionarle a los participantes que como tenemos suficiente tiempo, si quieren hacer una pregunta, un comentario, favor de darle clic al botón de la manita y yo les voy a ceder la palabra para pues también tener un diálogo más ameno, aprovechando que el doctor Santiago es el experto y nos está acompañando en esta ocasión. Roberto, ¿yo lo escucharé a ellos o te escucho claro, a ti? Claro. En cuanto ellos me lo indiquen, yo les voy a ceder la palabra para que puedan interactuar directamente con usted. Por lo pronto tenemos aquí un comentario que dice: hola, gracias por parte de todo el personal del Banco de Sangre del Hospital Regional del Cuenca. Estuvo muy interesante, aportando datos muy importantes que nos sirven para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Bien, agradezco el comentario.
Perfecto. ¿Alguna pregunta por parte de nuestros participantes? Si no encuentran el botón de la manita, igual pueden escribir en el chat, yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, y yo les voy a ceder la palabra de inmediato. Perfecto, tenemos aquí un segundo. Julieta, dame un segundo, te voy a dar. Adelante, Julieta, ¿puedes hablar, por favor? Roberto, Sí, le estoy otorgando la palabra aquí a una participante. de acuerdo. El Sí. botón Mute Me tiene que estar con la raya roja, el micrófono este o no, porque le he dado antes. Sí, ese es el... No, es mejor que usted no le dé clic. No hago nada, Perfecto. ¿no? Vale, Ajá, así es. vale, venga. Julieta, ¿puede intentar hacer su pregunta, por favor? Adelante. Sí, Julieta, adelante. Mm, Creo que Julieta tiene algunos problemas, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, lo siento. Eh, Ella escribió su pregunta y dice lo siguiente. Hola, quería saber qué experiencia hay en el TEG. Hay la misma experiencia con Tech que con Rotten. ¿Ella me escucha? Sí, 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 sí. Todos te Bien, escuchamos. bien. La experiencia con TEG es un problema de geografía. En Europa utilizamos más Rotten, pero TEG, trombolastografía, es el mismo sistema viscoelástico. Nosotros impartimos cursos tanto de TEG como de Rotten, porque en mi hospital están ambos, y hacemos curso cada 6 meses de TEG y Rotten, que podemos hacerlo también por webinars si están ustedes interesados. Pero la experiencia con TEG, a su respuesta, Julieta, es que es la misma que con Rotten. Y ambos son iguales de eficaces para manejar el sangrado agudo, incluyendo la hemorragia obstétrica. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Tenemos un comentario por parte de Gladys Ortiz y menciona lo siguiente. Buen día, agradeciendo la ponencia. Mi participación es desde Perú, del Centro de Salud Baños del Inca. Mi establecimiento cumple con funciones obstétricas básicas y por lo general se presentan atonías uterinas y no cuento con laboratorio las 24 horas. ¿Qué camino debo seguir? Gracias. Mire usted, si no cuenta con laboratorio las 24 horas, no le podría decir, porque para mí eso no tiene una respuesta fácil. Pero yo le sugeriría que utilice los nuevos laboratorios portátiles de 150 gramos, los QLACS o los coagulómetros portátiles que miden INR y APTT. QLACS ya mide INR y APTT, nosotros ya los estamos probando. Y la nueva generación de coagulómetros portátiles miden fibrinógeno por el método de Klaus y estarán en el mercado en enero del 2017. Yo creo que esto va a revolucionar la medida de la coagulopatía y la valoración de la hemostasia. Nosotros estamos empezando a usarlo y haciendo comparaciones con el Rotten y con el TEG con magníficos resultados preliminares. Y si tiene usted interés, yo puedo ponerle en contacto con las casas que lo distribuyen. Es decir, los coagulómetros portátiles probablemente en la próxima década en gran medida van a complementar, si no suplantar, al coagulómetro de mesa, al laboratorio convencional. La respuesta a su pregunta es que me es imposible decirle cómo puede valorar la coagulación si no tiene coagulación 24 horas, pero que en el caso de que la hemorragia sea severa, use fibrinógeno, use ácido tranexámico, si no tiene fibrinógeno, use plasma fresco congelado y valore la coagulación por coagulometría portátil si tiene posibilidad de llevarla a cabo. Excelente, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Les recuerdo que pueden darle clic al botón de la manita o indicarlo aquí en el chat y yo les voy a ceder la palabra. Nos comentan del Banco de Sangre Hospital Regional. Gracias mil. A ellos por su pregunta. Lucrecia Alfaro de Guatemala nos comenta: muchas gracias por la excelente presentación. Gracias a ella por sus comentarios tan halagadores. Perfecto, nos mencionan a nombre de Maris Topes, Bolivia, que si vamos a compartir la presentación. Efectivamente, en el transcurso de la tarde yo les estaré compartiendo la presentación y como siempre una grabación de esta sesión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, un comentario, alguien que quiera participar directamente? Pueden indicarme con el botón de la manita y yo les voy a ceder la palabra con mucho gusto. Aquí tenemos un comentario por parte de una participante de Ecuador y dice lo siguiente: buenos días, somos el personal técnico del Banco de Sangre CZF de Ambato, Tungurahua, Ecuador. La charla estuvo muy interesante, muy buena. Aquí hay la realidad que pasamos, es la documentación que tenemos que recibir y se tarda más o menos 15 minutos y hay una disposición gubernamental que un funcionario del centro médico retire y también eso nos complica y en una emergencia nos preocupa. Hago referencia sobre esto ya que indica que no debe de ser mayor a 30 minutos y sí que esto preocupa. Bien, lo que dice mi compañera es bien cierto. La legislación en Ecuador, pues en mi país es parecida a la de Ecuador. Es decir, no pueden expender hemocomponentes si no hay una firma autorizada del médico que la solicita en un documento autorizado por el gobierno español, que está en todo el territorio nacional, y eso fue un problema en un principio. Nosotros llegamos a un acuerdo con el Banco de Sangre, porque no es posible tratar a paciente si la burocracia lo impide. Comprendo que la burocracia es absolutamente necesaria, pero cuando se solicita el primer pool, el primer pack de transfusión masiva que comprende hematíes, plasma y plaqueta, se da el nombre del médico responsable que está tratando a la paciente. Es decir, imagínese que en el banco de sangre está un técnico del banco de sangre y le llaman de 500 metros de un quirófano y le dice: activo el protocolo de transfusión masiva, hay un número de teléfono para activar el protocolo de transfusión masiva, soy la limpiadora, por ejemplo, y el médico que está con la paciente se llama doctor Pérez. Eso es suficiente para que liberen la sangre por el tubo. Inmediatamente que ha sucedido la urgencia, el médico responsable tiene que firmar todos los documentos pertinentes para el banco de sangre. Y la comisión de transfusión detecta si todo eso se ha hecho de forma legal y de forma precisa. Tengan presente que los PAC, el primer PAC de transfusión masiva, no necesita prueba cruzada. Son sangre cero negativo, el plasma es descongelado AB y el pool de plaquetas llega un poco más tarde. Pero en respuesta a su pregunta, nosotros liberamos el primer PAC sin necesidad de documentación, pero sí
dejando claramente especificado al banco de sangre quién es el responsable de todo eso. Los siguientes PAS necesitan documentación, claro. Muchas gracias, doctor Santiago, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, alguien que quiera participar directamente? ¿Alguna otra pregunta, un comentario por parte de los participantes? Muy bien, pues si no tenemos alguna otra pregunta, creo que Podemos darlo vamos, por finalizado, ¿no? sí, vamos dando por finalizada esta sesión. Bueno, hay un comentario por parte de Gladys Ortiz que dice: excelente exposición, muy agradecida, por favor envíen la presentación a nuestros correos. Efectivamente, Gladys, en el transcurso de hoy de la tarde les haremos llegar la presentación. Y pues para concluir, nuevamente darles las gracias a tanto al doctor Santiago Leal por esta excelente presentación y a todos los participantes que nos acompañaron, y me toca agradecerles a nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de la Organización Global Healing y de la Organización Panamericana de la Salud, y nos estaremos comunicando para compartir la presentación, la grabación, y los esperamos en las próximas sesiones. Muy bien, Doctor, Roberto. sí, doctor Santiago, pues muchas gracias. No sé si usted tenga algunas últimas palabras antes de que cerremos. Bueno, quiero agradecerle toda la atención que me han prestado, me tienen a su disposición. En mi hospital se imparten cursos de hemostasia dirigida por Roten y por TED, tanto en el paciente crítico como en otros contextos. Y en mi país hay un programa que se llama EMACRIC, que está abierto, emacric.org, donde se les enseña en un curso de más de 16 horas al manejo de la hemostasia de todo este tipo de pacientes. A mí me gustaría, si ustedes lo creen oportuno, pues tener la oportunidad de hablar de esto en un futuro. Estaríamos encantados, y yo igualmente voy a compartir su correo aquí a nuestros participantes, y ya si hay alguien que esté interesado en explorar más estos temas que nos menciona, pues ya se comunicarán también directamente con usted. Muy bien. Muy Perfecto. bien. No, pues le agradecemos mucho nuevamente, doctor Santiago, y también agradecerle otra vez a todos los participantes por su tiempo. Gracias a ustedes por su invitación y su paciencia. Muchas gracias, muy buena tarde y hasta la próxima. Hasta la próxima.